abrimos nuestro corazón y tenemos la palabra, somos muy bendecidos. Por eso hoy te invito a abrir tu corazón a la palabra y que estemos orando juntos, además, al final. La lectura bíblica que voy a compartir en esta hora es en Salmo 19, versículo 14. Muy bonita la lectura bíblica, recíbela en el nombre de Jesús. Salmo 19, verso 14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Ahí leí en la Biblia de las Américas. Pero leyendo en la Biblia que yo sé que usted tiene, la versión del 60, tenemos que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Palabra del Señor a tiempo para ti, para tu alma, para tu corazón. Y quiero hablar en este momento y orar en ese sentido al final acerca de la lengua. Muy interesante lo que Dios a través de su palabra nos enseña acerca de la lengua. La lengua es poderosa. Y te invito, mi hermano y mi amigo, a usarla bien. Úsala bien. Porque si usas la lengua mal, esto podría traer grandes problemas. Hay algo que nosotros como seres humanos debemos tener pendiente. Número uno, ¿cuándo debo hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a decirlo? ¿Cuándo hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Y cómo voy a decirlo? Esos son principios que nosotros como siervos del Señor y digamos como seres humanos debemos tener muy pendiente, porque lo que dice la Biblia acerca de la lengua, nosotros debemos conocerlo. Toda persona debe conocerlo. De uno de los órganos del cuerpo que más la Biblia dedica tiempo para hablar es de la lengua. Entonces hay que prestarle atención a lo que la Biblia, la palabra del Señor, dice acerca de la lengua, porque hay muchos, pero muchos versículos bíblicos que hablan acerca de la lengua y lo que arroja la palabra es bastante interesante. Por eso le invito con buen ánimo en este momento a estar atento. Según la historia, a principios de 1871 se desató en el estado de Wisconsin uno de los incendios más terribles en la historia de Estados Unidos. Y las llamas devoraron más de 2.000 millones de árboles y mataron a más de 1.200 personas. Al parecer, el desastre comenzó por culpa de unas simples chispas que soltó un tren mientras pasaba por ese lugar. 1.200 personas fallecidas y una gran cantidad de hogares destruidos. Todo por unas chispas que fueron lanzadas o que soltó un tren mientras iba por el lugar, y esto desató un gran incendio. Y conocer esto que sucedió en la fecha ya mencionada del año 1871 nos lleva a recordar lo que declara la palabra del Señor concerniente a la lengua. Y esto lo vemos en Santiago capítulo 3 versículo 5. Aquí vemos que dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, una chispa. Cuán grande bosque enciende. Y dice el versículo 6, y la lengua es un fuego. La lengua, dice Santiago, es un fuego. Pero además de que dice que es un fuego, Santiago dice, es un mundo de maldad. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amados hermanos, si usted ha leído esto con calma y detenimiento, yo sé que usted va a tener precaución y va a evaluar a partir de esta hora sus palabras. Yo sé que si usted se detiene a leer con calma y detenimiento estos principios que Santiago en su carta declara acerca de la lengua, vamos a tener precaución. Porque sin duda alguna, amados hermanos, con cuán pequeño fuego se incendia, tan grande bosque. Santiago habló del fuego para hacer una comparación. En el versículo 6 sabemos con qué compara el fuego con la lengua. Por eso dice, la lengua también es un fuego. Tal como el fuego es peligroso, dice Santiago, la lengua lo es. Es decir, nuestra capacidad de hablar puede causar mucho, pero mucho daño. La manera, si no somos cuidadosos en lo que vamos a decir, a dónde lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir, eso puede causar daños, no solamente a nosotros, sino a otros. Eso puede causar daños irreparables. Y nosotros como cristianos y estudiosos de la Biblia debemos crear conciencia acerca de esto y debemos tener conocimiento. No podemos estar ignorante acerca de esto que la palabra del Señor nos presenta hoy. Nuestra capacidad de hablar puede causar mucho daño. He visto matrimonios que han sido intervenidos por expresiones de terceros y ese matrimonio ha sido roto. Hemos oído de empresas que han sido dañadas, destruidas por un comentario. He visto testimonio de personas de respeto, que su testimonio ha sido pisoteado porque alguien encendió un comentario inapropiado, un comentario desatinado, un comentario dañino. Y a mí me da tanta tristeza ahora, hermanos, porque ahora sí es que estamos hablando mucho, estamos hablando hasta por los codos, estamos hablando por el Facebook, estamos hablando por el WhatsApp, estamos hablando por el Twitter, estamos hablando por el teléfono, estamos hablando y se nos está olvidando, hermano, que debemos detenernos a pensar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen acerca del habla. Nosotros vemos cantidades de cosas publicadas a través del Facebook y del WhatsApp. Nuestros celulares se nos llenan. Los famosos grupos. He visto cómo personas sin calcular lo que están hablando se ponen a hablar cosas que muchas veces no dan buen testimonio de quien lo está diciendo. Y es bastante peligroso. Debemos tener presente y pendiente que nuestra incapacidad de hablar correctamente, y en este punto no estoy hablando del léxico ni de la entonación, estoy hablando de lo que decimos, de cómo lo decimos, cuándo lo decimos y a quién lo decimos. Esto puede causar daño. De hecho, la Biblia dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. Proverbio capítulo 18, versículo 21. ¿Tú sabes por qué? Porque usted puede destruir a una persona hablando mal de esa persona. O puede destruir algo. Señores, no sé cuántos recuerdan
y no tengo la fecha todavía, pero hubo un año aquí que se publicó que venía un maremoto. En esa época no había WhatsApp, no había el internet, no lo teníamos como lo tenemos hoy, no teníamos tantos dispositivos inteligentes y no sabemos cómo de manera misteriosa alguien pregonó que de la parte del Mirador venía un maremoto y que iba a cubrir la República Dominicana. Cantidades de personas que yo sé que me están oyendo salieron corriendo en toalla, en ropa de dormir y de muchas maneras, corriendo y corriendo y corriendo, buscando la manera de salvarse, porque alguien lo dijo, que venía un maremoto. Personas hasta se golpearon huyendo. Y es algo increíble, hermano, lo que podemos hacer cuando no tenemos precaución con respecto a lo que vamos o estamos diciendo, porque lo que decimos pues tiene cierto poder para dañar, para hacer bien o para hacer mal. Y yo tengo que saberlo. Yo no puedo darle rienda suelta a la lengua. Debo tener mucha precaución. Muy bien, entonces, amados hermanos, debemos tener precaución cuando hablamos, con lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. A veces le damos rienda suelta a la lengua, empezamos a hablar de la gente, a criticar a la gente, a murmurar a la gente. No podemos andar por el mundo opinando de todo. Y es un problema. Otro caso, yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño, quizás algunos no se acuerden de eso, pero yo lo tengo bien pendiente. Se habló de que venía una oscuridad y que había que ir a bendecir la vela al sacerdote, porque las velas no iban a poder encender, nadie iba a poder encender. El sol se iba a ocultar. Bien, pido disculpas, algunas emergencias se presentan. Entonces, pues le decía, amados hermanos, Proverbios 18, verso 21 nos habla acerca de esto con respecto a nuestras palabras. Yo debo tener precaución con mi lenguaje, lo que digo, cómo lo digo, porque lo mismo que yo digo se presenta en mi vida. Proverbios 18, verso 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas personas piensan que lo que está diciendo el proverbista aquí es como que tenemos poder para matar a una persona de manera literal, o que tenemos autoridad para hacer dichas cosas. Pero lo que está diciendo aquí es lo mismo que dice Santiago. Está hablando que nuestras palabras, si no evaluamos lo que vamos a decir, esto puede tener consecuencias terribles. ¿Ok? Hay mucha gente que lo interpreta que es, por ejemplo, que si yo te digo algo negativo, tú lo vas a recibir. Lo que está hablando es que cuando tú no tienes precaución con lo que tú hablas, tú puedes matar testimonios, tú puedes matar relaciones. He visto personas que han terminado sus relaciones amistosas porque alguien habló. He visto pastores, he visto gente muy criticada. Entonces, dice el proverbista, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, cuando yo con mi boca a mi lengua le doy rienda suelta y de manera desprevenida, de manera no cauta y delicada, le doy rienda suelta a lo que yo digo, mañana voy a comer de esos frutos. Voy a vivir sufriendo. Mire, hay gente que están condenados y es por la boca que tienen. Son personas negativas. Todo lo que dicen es negativo. Todo lo que hablan es malo. Siempre están hablando de Satanás, mencionando al enemigo, diciendo mala palabra, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando constantemente. Cuando, hermanos, nosotros debemos saber, sin duda alguna, que debemos tener cuidado, amén, de lo que vamos a decir, porque lo que decimos
puede causar problemas. Yo no puedo tomar porque yo entendí algo y empezar a acabar el testimonio de alguien, y así hay gente que lo hace. Por ejemplo, nosotros, los predicadores, la gente que se expone a hablar en público, cuando aparece una persona que interpreta algo, que le dio la voluntad de interpretarlo de otra manera, la gente que hace algo para el público tiene que estar preparado a que lo critiquen, a que le hablen, y tiene que tener psicológicamente su mente bien preparada, porque fácilmente lo acaban, lo destruyen por las palabras, porque así es la gente. La gente descalifica al otro de cualquier manera. Te dañan el testimonio de cualquier manera, y normalmente es hablando, juzgando, diciendo cosas que no son. Y el mundo está lleno de eso, las iglesias están llenas de eso, de personas que tienen una pistola en la boca, una ametralladora en la boca, acabando con todo el mundo. Y hablan a veces con una seguridad que cualquiera se lo creen. A veces hablan cosas de otros como que si fueran testigos oculares, como si estuvieran presentes, con una seguridad. Y hay un problema, que normalmente cuando el otro está oyendo a alguien que cuenta, siempre cree. La gente tiende a creer. Y no debe ser así, amados hermanos. Nuestro lenguaje nosotros debemos educarlo como siervo del Señor. Yo debo tener cuidado con lo que digo. Yo debo tener cuidado de no dañar a la gente con mis palabras, de no destruir el testimonio de nadie, porque eso no le agrada a Dios, porque eso trae problema. Eso trae problema a quien lo hace, pero trae también problema de quién uno habla. Eso daña, eso destruye, eso causa mucho pesar. Nosotros, desde luego, conociendo lo que dice Proverbios 18:21, no dejamos de usar el fuego tan solo porque podría quemarnos, pero de igual manera no vamos a dejar de hablar tan solo porque podríamos herir a alguien con nuestras palabras. Lo importante es mantener el control. Si controlamos el fuego, nos sirve para cocinar, calentarnos o ver en la oscuridad. Si controlamos la lengua, nos sirve para alabar a Jehová y servir al prójimo, como lo dice Salmos capítulo 19, versículo 14. Busque Salmo 19, versículo 14. Aquí nosotros encontramos algo muy importante, donde leí al principio que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, hay gente que usted no puede estar al lado de ellos, porque eso es llamando al enemigo, mencionan al enemigo constantemente, hablan del enemigo, hablan de la prueba, hablan del dolor y tienen una expresión negativa. Sus dichos no son gratos ni delante de Dios ni delante de los hombres. Y yo como cristiano tengo que con mis dichos agradar no solamente a Dios, sino a la gente que me escucha. A veces, hermanos, decimos que tenemos amor, pero destruimos con la boca el sentimiento de la gente. Acabamos con las personas, ofendemos a las personas, herimos los sentimientos de los demás con nuestra boca, con nuestra lengua, ignorando que debemos tener cuidado, que debemos tener precaución. Hay gente que tiene problemas y es porque están condenados con la lengua, por lo que dicen, porque los dichos que tienen no son gratos, son personas negativas, hablan de lo malo todo el tiempo, hablan de las cosas negativas. Usted tiene que hablar cosas buenas, lo que usted dice tiene que ser bonito, lo que nosotros decimos y meditamos tiene que ser agradable a Dios. Por eso dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, porque la boca tuya va a hablar lo que tú meditas en tu corazón. Nosotros hablamos, ¿sabe cómo? Por lo que meditamos en el corazón. Si meditamos mal, en nuestro corazón vamos a hablar mal.
Hay gente que tú vas con un agrado a saludarlo, o tú vas con un agrado a tener una... Mire, hay personas que usted no puede sostener una conversación amena con ellos, porque salen peleando siempre. Son situaciones que hay que ponerla en las manos del Señor. Yo no puedo decir que tengo el amor de Dios y a Cristo cuando soy un problema con la boca y con la lengua. A veces, hermanos, estancamos nosotros nuestras bendiciones por nuestra mala forma de hablar. Si leemos algo de alguien en internet, empezamos a acabar de ese hermano. O si alguien me parece que es así, empiezo a hablar de esa persona. Usted se está condenando y sembrando semillas amargas y mañana se la va a tener que comer y la va a tener que recoger, porque todo lo que usted siembre con la boca lo va a tener que recoger. Con eso hay que tener mucha precaución y tener mucho cuidado. La palabra del Señor nos manda a nosotros a controlar la lengua. Y de la lengua se habla mucho en la Biblia, como un órgano peligroso. Hay 3 cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar. Número 1, debemos tener en cuenta, ¿sabe qué? ¿Cuándo hablar? Yo quiero que leamos a Santiago 3, verso 9 al 10. Ahí donde usted está en su Biblia Reina Valera del 60, léalo. O en la Biblia que tenga, no importa, es lo mismo. Santiago capítulo 3, verso 9 al 10. Oye lo que dice Santiago aquí. Refiriéndose a la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Oye lo que dice Santiago. Podría entenderse como que Santiago está justificando nuestra mala forma de expresarnos, pero no. Santiago dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición, punto. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, yo debo tener cuidado al hablar. Debo tener precaución lo que voy a decir. Por eso debo saber que cuando nos comuniquemos con la lengua o haciendo señas con las manos, la capacidad de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos es un regalo de Dios. Que Dios te haya dado la capacidad de usar la lengua es un regalo. No la utilice para criticar a nadie. Lo que Dios te ha dado, que es la lengua, no lo utilice para criticar a nadie, no importando lo que veas, no importando lo que tú escuches de otra persona. No la utilices para destruir. No utilicemos la lengua para matar. No utilicemos la lengua para destruir, porque la lengua ni es un arma de guerra, ni es un arma de destrucción masiva, pero si no la sabemos usar, la convertimos en un arma de destrucción masiva. No acabe ni critique a nadie con tu lengua, que Dios no te dio la lengua para eso. No te condene. No dejes que el enemigo te robe tu bendición. Por eso es importante, debemos tomar en cuenta cuándo decir algo. Tengo una verdad, ¿cuándo la debo decir? Hablamos todos los días, pero no tenemos por qué hablar todo el día. Como bien dice la Biblia en Eclesiastés 3, verso 7. Escúcheme bien esto que le estoy diciendo de parte de Dios. Esta edificación para tu alma. Usted no puede pasarse todo el tiempo hablando como que tiene un radio. Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, que todo tiene su tiempo. Tiempo de romper y tiempo de coser. Y esa misma parte dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay gente que hay que recordarle que hay un tiempo que tienen que cesar y callarse. Porque constantemente están hablando.
y constantemente están opinando de todo, y eso es un problema. Podemos hablar, tenemos que hablar todo el día, pero no tenemos que estar hablando todo el tiempo. Hablamos todos los días, pero no tenemos por qué hablar todo el día. Hay un tiempo que usted tiene que callarse. Por lo general se considera una falta de respeto interrumpir a alguien cuando está hablando. Y eso lo encontramos hasta en la misma Biblia, la palabra del Señor. Aquí vemos como dice Job 6, verso 24. Enséñame y yo callaré. Enséñame y yo callaré. Y hazme entender que he errado. Hazme entender que he errado. Así que tomemos esto en cuenta. Entonces, amados, debemos tomar mucha precaución. Nosotros debemos tener mucha precaución. Debemos tener mucha precaución. Usted no puede ir a la iglesia para salir hablando, ni criticando, ni peleando. Y eso no es correcto, eso no es de Dios. No podemos andar por el mundo ofendiendo a la gente. Ofendiendo a los hijos, ofendiendo a la familia, ofendiendo a la esposa, ofendiendo al esposo. Ofendiendo a todo el mundo, no podemos. Acabando con todo el mundo, no podemos. Señores, hay gente que usted tiene que tenerle cuidado, que usted debe tener precaución cuando esté a su lado. Porque se inventan unas teorías. Enséñame, dice Job, y yo callaré. Hay gente que tiene que pedirle a Dios que lo enseñe cuándo hablar, porque cada vez que habla se condenan. Cada vez que abren la boca es para matar. Cada vez que abren la boca es para destruir. Cada vez que abren la boca es para dañar. Dios no te dio la lengua para que tú mates ni destruyas, ni enciendas fuego, ni busques contienda. Dios te dio la lengua como un recurso importante, como un recurso precioso de comunicación. Pero a veces la usamos mal para nuestra propia condenación. Hablando y diciendo, fulano es así, fulano es esto, fulano es lo otro, fulano es aquello. Se nos olvida entonces que estamos provocando a Dios. He visto personas cómo acaban algunos ministros. A los pastores lo están acabando por el internet con el asunto de los diezmos. Sin saber el daño que le están haciendo a los pastores que son serios y decentes. Y muchos cristianos usted le ve dándole like a eso. En vez de reprender y corregir. Porque dice la Biblia que no nos hagamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que lo que tenemos que hacer es reprenderla. Y el diablo ha levantado una campaña de descrédito en contra de los pastores. Con el asunto ese del diezmo. Yo no sé cuál diezmo. Porque por lo menos que entra dinero en una iglesia por diezmo, porque la mayoría de la gente no diezma. Y se ha levantado una campaña destruyendo a los pastores a través de las redes sociales, ignorando que están haciendo daño a los hijos y a la familia de los pastores, porque a toditos lo ponen en el mismo saco. Hay casos, pero no son la mayoría. Hay pastores serios, hay pastores decentes que aman la obra de Dios. Y lo acaban por el internet. Y yo veo muchos cristianos que lo que parecen son cristianos rebeldes. Para mí no tienen pastores ese tipo de gente, que utilizan las redes sociales, en vez de edificar, la utilizan para hablar esos disparates y esas mentiras que no edifican, que lejos de edificar lo que hacen es que dañan. Por eso mucha gente le va a tener que dar cuenta a Dios. Porque el enemigo ha orquestado un plan de descrédito en contra de los pastores. Y lo que más hace un pastor es dar. Y a veces hasta quedarse con hambre por darle a otros. Y los que se hacen partícipe de ese bla 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 en contra de los pastores, porque es cierto que hay ciertos casos, valga la redundancia, pero no son todos. Esos que se están haciendo partícipe le van a tener que dar cuenta a Dios.
Si usted es un hombre muy bíblico o una mujer muy bíblica y muy espiritual, como usted dice que es, tenga cuidado de ponerse a estar hablando y criticando a los pastores o a los siervos de Dios o a quien sea, porque el Señor no se agrada de eso. Usted que dice que sabe tanto de la Biblia dice, habla con tu padre en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted ve algo mal en mí, usted no tiene que salir diciendo que yo soy esto, que yo soy lo otro. Usted ve, me uso yo como ejemplo, ¿verdad? Usted ve algo mal en alguien, usted no tiene por qué usar la lengua que Dios le ha dado para destruir a esa persona, porque es probable que usted esté equivocado. No, fulano es un mentiroso, fulano es una mentirosa, fulano es esto, hace aquello. Tenga cuidado que usted está sembrando para su propio conuco o para su propio cultivo. Y por eso hay gente que no echa hacia adelante y tienen el juego trancado en Dios, y es por la lengua. Tienen que, al igual que Job, decir al Señor, enséñame, Señor, y yo callaré. Y nosotros vemos algo mal, lo que tenemos que hacer es orar. Si nosotros vemos algo mal hecho, lo que tenemos que hacer es pedir. Y Dios hará conforme a su misericordia. No se vaya. Entonces a veces estamos nosotros diciendo que estamos muy en santidad y muy en santidad, y la lengua la tenemos suelta. Pues mire, usted no hace nada con ponerse una ropa muy bonita y muy arregladita y tener la lengüita suelta. Esas cosas no se hablan casi. Estamos enfocados en otras, en lo externo, en lo de afuera. Y desde que alguien se arregló por fuera, ya, para nosotros está allá arriba con Dios. Pero no, eso no es así, ¿no? Eso no es así. Yo quiero que usted medite por qué la Biblia dedica tanto tiempo a hablar de la lengua y por qué se habla tan duro de la lengua. Mire, ni de las manos ni de los órganos sexuales se dedica tanto tiempo para hablar en la Biblia, no más de la lengua. ¿Qué le parece eso? Eso no debe llamarle a usted la atención, ni a mí también, ¿verdad? Porque hagámonos esa pregunta. ¿Por qué la Biblia dedica tanto tiempo para corregir el uso de la lengua? Y no hay otro órgano tan dedicado a hablar en la palabra que no sea la lengua. ¿Por qué será? Porque es cierto, la lengua es como un fuego, es como una chispa, como aquella chispa que se encendió en aquella época en Estados Unidos que provocó más de 1,200 muertos, provocada de un tren. Así hay gente que en los lugares encienden contienda, provocan discusiones, rompimiento de relaciones, le tumban el testimonio a cualquiera con la lengua. Y eso no es del agrado de Dios. Créame que eso no es del agrado del Señor. Y nosotros debemos meditar. El Señor quiere que seamos personas moderadas en todo el sentido de la palabra. Que seamos moderados en todo el sentido de la palabra, incluyendo el uso de este órgano tan importante que es la lengua al hablar. Encontramos en Salmo capítulo 4, versículo 4, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Pero hay otra cita bíblica que yo quiero que usted observe conmigo en este momento, y esto le demos la importancia que la palabra de Dios quiere dar. Porque la palabra del Señor, créame, no se equivoca, mi amado hermano. La palabra de Dios no se equivoca. Proverbios capítulo 20, verso 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Señores, oye lo que dice la Biblia ahí, la palabra de Dios. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entremetas con el suelto de lengua. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con el suelto de lengua? Que el suelto de lengua existe porque hay quienes consumen lo que él está diciendo.
Por ejemplo, el chismoso antes de hablar se asegura de su protección. Él se blinda y se te acerca y te dice, mira, tú eres muy espiritual, por eso yo voy a hablar contigo. No se lo diga a nadie, yo no hablo con nadie más aquí, pero como tú eres muy espiritual en la iglesia, yo voy a hablar contigo. Eso es asegurando su protección, asegurándose de no ser delatado y te enreda en sus redes para luego entonces usarte a ti para decir lo que siente por esa persona o por la iglesia. Y muchos son tomados por tontos y se entremeten con el chismoso. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, la Biblia habla de esto muy claro. Porque el chismoso le da rienda suelta a la lengua. ¿Tú sabes cómo nosotros acabamos con los chismosos? Cuando lo declaramos y le decimos, si tú me vas a decir eso, yo lo voy a decir y voy a decir que tú me lo dijiste. De una vez dice que no se lo diga a nadie, que te lo está contando porque tú eres esto, porque tú eres lo mejor para ese. Pero mentira, cuando tú no estás, a ti te agarra con otro y te despedaza. Entonces tenemos que entender que no es del agrado de Dios que andemos por ahí dándole rienda suelta a la lengua. Nosotros debemos ser comedidos. Tenga cuidado de lo que usted habla. Cuando usted no tenga nada importante que decir, guarde silencio. No hable de nadie, no hable de los pastores, no hable de los hermanos. Cualquier cosa que usted vea, háblela con Dios, dígasela a Dios. Dígasela al Señor, porque nos estamos condenando. Cuando le damos rienda suelta a la carne. ¿Usted cree que nada más son los órganos sexuales que le hacen pecar? Hay gente que cree que nada más son los órganos sexuales. Pues mire, con la lengua es más fácil pecar que con esos órganos o miembros. ¿Sabe por qué? Porque tú pecas hasta en la iglesia con la lengua. Hasta en la iglesia. Y le voy a decir una cosa muy importante a aquella gente que no quieren callarse. La Biblia declara, amados hermanos, que en las muchas palabras hay algo que nunca falta. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas herena sus labios es una persona prudente. O sea, Dios a nosotros nos está llamando a ser prudente en esta mañana y nos está bendiciendo con esta palabra. Nos está bendiciendo con esta palabra de verdad. Así que es tiempo de evaluar nuestra vida. No se crea que usted siempre tiene algo que decir, que eso no es verdad. Espere que la gente le diga, habla. Mire, cuando usted guarda silencio en un lugar, a usted lo respetan con mayor facilidad. En las muchas palabras no falta pecado. Por eso es que dice que en la lengua está la vida y la muerte. Y el que se deja llevar comerá de sus frutos. Esto hay que meditarlo, hermano, y el tiempo no nos alcanza, ¿sabe? Pero esto hay que meditarlo. No se crea que usted tiene la verdad absoluta. Porque eso no es cierto. Vamos a tomar esta precaución. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y vamos a ser sabios. No nos dejemos engañar de la lengua. Si tú sabes que ha dañado a alguien, que ha destruido el testimonio de alguien, pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Señor. Acércate a Él. Acércate a Él con todo el alma, con todo el corazón. Y estoy seguro que Dios te va a bendecir. Estoy más que seguro que Dios te va a bendecir. Vamos a revisar. Vamos a revisar lo que decimos. Tengamos cuidado. A veces las emociones provocan que hablemos mucho. No lo vamos a hacer. Esos hermanitos que en la iglesia hablan mucho, dígale, haz silencio, varón, vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios.
La Biblia nos manda a ser pronto para oír y tardo para hablar, porque Dios lo que quiere es protegernos a nosotros de que caigamos en errores. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Que tengamos cuidado, que tengamos precaución, que seamos sabios, personas sabias. Que seamos personas cautas. Usted habla mucho, usted peca. Sencillamente eso es lo que está diciendo la Biblia. Usted le da rienda suelta a la lengua, usted peca. Hay gente que son esclavos de las palabras. Y eso tiene un nombre científico. Y yo estoy preparando un estudio para darlo en la iglesia de nosotros muy pronto sobre eso. Y hay personas que son esclavos de las palabras. Eso tiene un nombre. Y estoy preparando esto. Y este tema es muy bueno. Porque a veces pensamos que estamos muy en comunión con Dios. Pero la lengüita, con la lengua estamos pecando. Pecando. Criticando a todo el mundo, hablando, echando malas palabras. Ofendiendo a la gente. Mira, hay personas, hermano, que hay miembros de familia que se tienen miedo uno y otro. Porque sus palabras son como golpe de espada. Y no es porque son buenas, sino porque son punzantes. Entonces, eso no le agrada a Dios. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón, como la petición del Salmo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ayúdame que los dichos de mi boca sean buenos. Hermano, usted todavía se le sale en su San Antonio. Usted todavía se le salen sus malas palabras. Pídale a Dios que le quite eso. Pídale a Dios que le quite eso. Porque eso sale del corazón. Eso sale de adentro. Eso no funciona bíblicamente hablando de que boca de diablo y corazón de Dios, como dicen en el mundo. Lo que usted tiene adentro, lo que usted suelta por la boca. Entonces, vamos a llevarnos de este mensaje, de estas lecturas bíblicas, de esta palabra que el Señor nos ha dado, y vamos a mejorar nuestro lenguaje. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y Él lo hará. Dios te bendiga.